Mensaje a la iglesia de la Odisea. Apocalipsis capítulo 3, versículos del 14 al 22. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se te descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ciudad de la Odisea. Esta ciudad comienza su periodo desde el año de 1844 hasta la segunda venida de Cristo. Esta ciudad se le conoce porque es rica y orgullosa. Resulta que esta ciudad fue construida por Antíoco II y fue dado para su esposa Laodice. Por eso viene la palabra Laodicea. La Odisea significa pueblo del juicio y es el centro comercial más grande del mundo antiguo. Era la más rica y la más orgullosa. Fue una ciudad próspera debido a su ubicación en la intersección de dos importantes rutas. En aquellos días era uno de los centros comerciales más ricos del Asia Menor, además de un famoso centro bancario. Era tal su riqueza que cuando la ciudad fue destruida por un terremoto en el año 60, sus habitantes fueron capaces de llevar a cabo su reconstrucción por sus propios medios, sin necesidad de apelar a la ayuda de Roma. La ciudad era famosa por sus manufacturas en ropas y confecciones con lana negra de la región. También se enorgullecía de contar con una famosa escuela de medicina, donde se llegó a producir un ungüento con propiedades para curar enfermedades de los oídos y un colirio para las enfermedades de la vista. Otro detalle interesante es que en el año 62 a.C., allí había una importante colonia compuesta por más de 7.000 judíos, a quienes les había concedido el derecho de conservar sus propias costumbres. Estos convivían con otros muchos grupos étnicos sin mayor dificultades. En la ciudad se levantaban muchas y preciosas mansiones, cuyas ruinas todavía son visibles hasta hoy. Y dada la riqueza de la ciudad, sus habitantes se caracterizaban por la búsqueda de placeres inmorales. También entre sus edificios había un gran estadio, un hipódromo, 3 grandes teatros, baños termales y se celebraban famosas ferias de mercadería. En este ambiente había también ahí una iglesia cristiana, un remanente fiel, establecida allí por la predicación de Epafras, según Colosenses 1:7, o de algún otro discípulo de Pablo. El apóstol escribió una carta que se extravió allí a la Odisea, que se escribió a los colosenses y debía ser leída a la Odisea. La relación entre ambas iglesias no es de extrañar, puesto que Colosas se encontraba a tan solo 15 kilómetros al este de la Odisea. En cuanto a la iglesia en la época en la que Juan escribió el Apocalipsis, no se registra que sufriese algún tipo de persecución o tuviese herejías. Su problema era el orgullo y la ignorancia, provocados por su autosuficiencia y complacencia. Por esta razón recibió la condenación más severa de todas las que encontramos en todas las 7 cartas a las 7 iglesias. Ahora, ¿cómo se presenta Jesús aquí? Se presenta con 3 títulos: el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. ¿Qué significa?
Amén, garantía de salvación. Testigo fiel, es fiel a sus promesas. Principio de la creación, aquel que tiene autoridad sobre el mundo. Esta expresión subraya la fidelidad del Señor Jesucristo. En Él todas las promesas son firmes e inconmovibles. Él es el que garantiza todos los pactos de Dios para con el hombre. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él. Sí, y en Él, amén. Al mismo tiempo, es el Dios de verdad, quien nunca miente ni se equivoca. Complementando lo anterior, Cristo es el testigo fiel y verdadero, como lo dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 5. Él hace exactamente lo que ha prometido y sostiene la verdad de Dios hasta el fin, sin importar las consecuencias. Ellos deberían recordar esto a la luz de lo que Pablo escribió en Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. En el libro de Apocalipsis debemos entender la palabra principio como un título divino idéntico a él, primero y último. Y del mismo modo fue usado por el profeta Isaías para aplicarlo a Jehová. Cristo es la fuente, el origen de todo lo que existe, y por esa razón en Él se encuentra el sentido de todas las cosas, como escribió allí el apóstol Pablo. Leamos lo que dice Colosenses capítulo 1 versículo 16. Porque en Él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por eso, aunque tuviésemos todas las cosas que pudiéramos desear de este mundo, pero si no lo tenemos a Él, entonces seríamos inmensamente pobres, tal como lo estaba pasando aquí a la iglesia de la Odisea. Solo que esta iglesia no tiene nada bueno en su evaluación. Dice, para ti no tengo nada, porque tienes un problema. Ahora viene el versículo que dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío y caliente. Porque no eres frío ni caliente, eres tibio. Es una iglesia tibia. Es decir, tu falta de compromiso hace que yo esté a punto de vomitarte de mi boca. Hay muchos que al día de hoy no tienen compromiso serio con Dios. Es como el vómito y la realidad. Eres indiferente. Esta iglesia no es perseguida, pero tiene un problema. Es el autoengaño. El Señor conoce nuestras obras. Lo que siempre muestra es el verdadero estado espiritual de las personas. Las palabras pueden indicar otra cosa, pero el Señor afirma que es por sus frutos que se conoce un árbol. Por sus frutos lo conoceréis, dice Jesús en Mateo 7, versículo 16. En este caso, lo que Cristo reprocha a esta iglesia es que no eran ni fríos ni calientes, ni amaban ni odiaban, no se apasionaban por nada, ni por lo bueno ni por lo malo, eran tan indiferentes. En este sentido es interesante notar el contraste con las iglesias de Éfeso y Tiatira. Observamos que en Éfeso los creyentes odiaban las falsas doctrinas, pero no amaban, mientras que en Tiatira amaban a las personas, pero no odiaban el error doctrinal. Y en la Odisea ni amaban ni odiaban. En realidad, el Señor quiere que seamos calientes en el amor por Él y que su obra arda continuamente en nuestros corazones. Ahora, ¿cómo podemos ser tibios en este asunto? ¿Cómo podemos ser cristianos y no ser afectados por su fuego? Esto describe muy bien a aquellos que solo han hecho una profesión de labios, pero sin implicarse de corazón. Por eso Jesús dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La iglesia de la Odisea estaba en un grave peligro, porque si persistía en esa actitud, el Señor los vomitaría de su boca. Literalmente les dice a la iglesia, estoy a punto de vomitarte. La implicación es que si no había un arrepentimiento genuino, la amenaza se iba a cumplir inmediatamente. Como en anteriores ocasiones, el Señor vuelve a hacer una alusión al Antiguo Testamento para explicar lo que quería decir en esta fuerte expresión. Antes de que Israel entrara en la tierra prometida, el Señor les dio un solemne aviso que encontramos allí en Levítico capítulo 18, versículos del 24 al 28.
Ahí se les advirtió que iba a vomitar a los cananeos que vivían allí por causa de las abominaciones con que habían contaminado la tierra. No podía tolerarlos más, les hacía sentir enfermo, pero a continuación les advirtió a los propios israelitas que también haría lo mismo con ellos si seguían esas costumbres abominables de esas naciones que Dios estaba expulsando delante de ellos. ¿Qué ocurrió? Al cabo de tiempo se olvidaron del Dios vivo y verdadero. No quisieron escuchar a los profetas del Señor que les envió para llamarles al arrepentimiento. Y finalmente fueron arrojados fuera de la tierra y llevados en duro cautiverio a Babilonia. Era un asunto al que tenían que prestar atención. La iglesia de la Odisea hacía enfermar al Señor. Su tibieza le resultaba insoportable. Y podemos pensar en lo que sería beber agua tibia en pleno verano. Esta acción sugiere rechazo y disgusto. El Señor no tolera la tibieza. Debemos preguntarnos entonces en qué consiste la tibieza. Y aquí voy a dejar algunos síntomas de la iglesia. Indiferencia por las cuestiones espirituales. La persona no se preocupaba por la enseñanza bíblica. No le importaba si hay errores doctrinales y tampoco se preocupaba por combatirlos. Falta de compromiso por la obra del Señor y despreocupación por el crecimiento espiritual de las personas. Frente al mundo hay una pérdida del sabor y los afectos que el creyente tiene es tener como una sal. Se llega a un punto donde el creyente se confunde con el mundo y tampoco actúa como luz. Describe a cristianos sin entrega verdadera, hipócritas, falsos, mecánico mezclado con el materialismo. Esta es una condición muy peligrosa en la que no hay ninguna garantía de auténtica vida espiritual, puesto que lo mismo puede describir a un cristiano mundano como un profesante no nacido de nuevo. La situación es grave. En el pasado, el cristianismo no negó la divinidad de Cristo, ni su encarnación, ni la redención de Cristo conseguida en la cruz, ni su segunda venida. Pero vivimos en una época cuando encontramos que en muchos seminarios teólogos están negando estas cosas que son pilares fundamentales del cristianismo. ¿Dónde va a terminar todo esto? Cristo los vomitará. Ahora, cree que es rica, pero eres pobre. Te crees tanto, pero al final no eres nada. Y crees que tienes, pero no tienes nada. El problema, por lo tanto, es que se negaba a verse tal como era realmente. Y para colmo tenían un exceso de confianza en sí mismo. Pero, ¿en dónde habían puesto su confianza? En otras palabras, estaban expresando su orgullo y satisfacción por lo que habían ganado por sus propios esfuerzos. Seguramente los miembros de la congregación pertenecían a la clase alta de la sociedad, gozaban del respeto de la comunidad y tendrían dinero de sobra. Es probable que su lugar de reuniones fuera un edificio maravilloso con muchas comodidades, pero toda su riqueza se reducía en recursos materiales y humanos. Pero esa no es la riqueza que el Señor valora. De hecho, habló de este tipo de riquezas como el engaño de las riquezas, que impide que la palabra sea sembrada en el corazón de las personas y llegue a producir fruto, según la parábola del sembrador allí, que es el afán de las riquezas. Habían sido vencidos por el materialismo, creían que eran ricos y en ese proceso de enriquecerse, su corazón se había enfriado en su relación con el Señor. Seguramente habían dejado también de asistir con seguridad a los cultos. Al fin y al cabo, ahora tenían tantas cosas bellas que disfrutar en esta vida, que apenas les quedaba tiempo para orar o tener comunión con el Señor y con los hermanos. El materialismo les había vencido. No hay ninguna cosa mala en muchas de las cosas materiales que podemos llegar a tener. Y al Señor le gustaría darnos mucho más. Pero Él sabe que con frecuencia esas cosas nos alejan de Él y nos llevan a un desastre espiritual. ¿Qué hará el creyente materialista cuando llegue al cielo? ¿Se quedará mirando en las calles de oro y no será capaz de contemplar la gloria del Señor ni disfrutar de su comunión? Por supuesto, no será posible. Pero es importante comenzar ahora a poner las cosas en su verdadero lugar. En el caso de la iglesia en la Odisea, era realmente grave. Miremos lo que dice a continuación. Y de ninguna cosa tengo necesidad.
Era verdad que la ciudad de la Odisea había sufrido un devastador terremoto que la destruyó, y sus habitantes habían logrado reconstruirla con sus propios recursos, sin necesidad de pedir ayuda a Roma. El orgullo espiritual que manifestaba no solo era insensato, puesto que en estos asuntos nadie puede ser autosuficiente, sino que también era peligroso. Mientras que ellos creían ser ricos y pensaban que no tenían necesidad de nada, el Señor los veía como unos desventurados miserables, pobres, ciegos y desnudos. Y aquí radica uno de sus más graves problemas, que estaban ciegos. Según el diagnóstico divino, eran merecedores de lástima. Al fin y al cabo, solo tenían dinero, pobres ricos. Espiritualmente estaban en bancarrota y eran mendigos, incapaces de ver su propia condición. Y esa es la condición de una persona que se encuentra grave, pero que se niega a ir al médico para ser retratado. Esta iglesia cree una cosa, pero es otra cosa realmente. No tiene nada de bueno que decir, porque es una iglesia indiferente. Le dice, te aconsejo que compres oro y vestiduras blancas y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué significa el oro? Significa la fe, fe que es probada. ¿Y por qué comprar? Comprar es dar algo a cambio. Significa renunciar al orgullo y autosuficiencia. Y la vestidura blanca significa símbolo de salvación, la justicia de Cristo. Unge con colirio significa que el Espíritu Santo es el único que puede hacerte ver cuál es tu condición espiritual. La iglesia de la Odisea es mencionada en la carta de Pablo a los Colosenses. Sin embargo, aquí había una escuela de medicina. Y tú sabes que en este lugar ya había tratamiento de enfermedades para los ojos y con colirio. Y vas a ver cómo representa perfectamente el último periodo de la iglesia, tomando las características del lugar de la ciudad real. ¿Cuál era el problema? El problema es que Cristo está fuera tocando tu corazón. La promesa para esta iglesia es que tú te sentaras en el trono. Es decir, incluye todas las otras promesas. Y nosotros estamos en este periodo de la iglesia, que es la iglesia de la Odisea, una iglesia indiferente, una iglesia apática. Cuando tú vayas a una iglesia vas a encontrar una iglesia indiferente, sin amor, una iglesia apagada. Es una característica de esta última iglesia. Sin embargo, eso no significa que tú debas dejar de ir a una iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque Dios aún ama a su iglesia. Y hoy te invito a mirar una iglesia no perfecta por sus miembros, sino porque siguen la palabra de Dios, porque tienen su fundamento y la base que es la palabra de Dios. Esta iglesia de la Odisea es la iglesia final, la séptima iglesia, la iglesia que espera a Cristo, porque está ubicado en el tiempo final de la historia. Y yo te invito a que dejes entrar a Cristo en tu corazón. Por eso dice en el versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Como hemos visto, la situación era realmente grave. Tal era así que el Señor ya no estaba en medio de ella, sino que estaba afuera, llamando a la puerta para poder entrar. Esto describe una situación insólita, una iglesia que piensa que no necesita a Cristo y lo deja fuera. Así que, como no podía ser de otra manera, el Señor lo trata como incrédulos y desde afuera en su inmensa misericordia los llama al arrepentimiento. Sigue buscándolos porque sabe que sin Él seguirían estando desnudos y no dejarán de ser pobres y ciegos. Constantemente los llama esperando una respuesta, porque la puerta ha de ser abierta desde adentro. El Señor nunca entra por la fuerza en la vida de nadie. El Señor quiere entrar para tener una cálida comunión con cada persona. Entraré a Él y cenaré con Él, y Él conmigo. Todo esto sugiere una relación familiar, disfrutando con calma de una buena cena después de un duro día de trabajo. Quizás como un anticipo del glorioso banquete celestial que tendrá lugar en las bodas del Cordero. Apocalipsis 19, 7 y 9. Sin embargo, mientras estamos en este mundo, Él probará nuestra fidelidad. Al fin y al cabo, gobernar el universo es una inmensa responsabilidad que no se puede dejar en las manos de cualquiera. Pensemos ahora en los creyentes de la Odisea y en nosotros mismos.
Quizás ellos eran como muchos otros que empezaron su carrera cristiana con ilusión. No faltaban a ningún culto y se esforzaban en crecer espiritualmente. Pero tal vez empezaron a ser atraídos por los placeres y afanes de este mundo, de tal modo que dejaron de leer la Biblia porque preferían ver la televisión o navegar en internet, etc. Cuando iban a los cultos, empezaban a mirar con inquietud el reloj si el predicador se alargaba un poco porque querían regresar rápido a casa para ver el partido de fútbol o a su equipo favorito. Otras veces no iban a la iglesia porque se habían comprado una casita en la montaña y querían disfrutar el fin de semana. Al final, trabajaban tanto para pagar todos sus caprichos que ya no les quedaba tiempo ni para leer la Biblia, o orar, o ir a la iglesia, o compartir el Evangelio con otras personas. En el caso de que estas personas fueran auténticamente creyentes, ¿qué ocurriría con ellas cuando lleguen al cielo? ¿Qué puede poner el Señor en sus manos para que lo administren? La respuesta la encontramos en la parábola que el Señor contó sobre las 10 minas, ahí en Lucas 19 del 11 al 27. Aquellos que habían negociado hábilmente con el dinero recibido y lo habían hecho producir, el Señor les dio autoridad sobre varias ciudades, a cada uno en función de cuánto había aumentado el capital inicial, pero a uno de ellos que no había producido nada, se le quitó incluso lo que había sido dado. Y aquí encontramos un eco de la promesa que Jesús hizo a sus 12 apóstoles. Lucas capítulo 22, versículos 28 al 30. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como a mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis en mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Gobernar con Cristo es el más alto honor al que un ser humano puede aspirar. Ser dirigente por algunos años en una ciudad como la Odisea habría resultado algo de mucho más prestigio para cualquiera de los creyentes, pero no comparable con lo que Cristo promete a sus hijos fieles. Es hora de abrir tu corazón, es hora de dejar entrar a Cristo en tu vida. Abre la puerta de tu corazón porque el Señor quiere entrar y quiere cenar contigo, para que tú puedas vivir con Él en tu corazón.